Bienvenidos al Diccionario de Directores del Cine Mexicano. Hoy tenemos con nosotros a Eva Villaseñor. Mucho gusto. Bienvenida. Gracias. ¿Qué te gustaba ver de niña? Porque precisamente en tu documental Memoria Oculta, tu hermano te describe como una niña a los 3 años precoz en relación a la imagen, ¿no? Me acuerdo que tú desde niña andabas haciendo dibujos y combinabas muy bien los colores. A los 3 años, 4 que dibujabas, ya combinabas los colores como si hubieras tomado teoría del color en alguna escuela. Digo, mi familia no es familia de cineastas, no tenía como así que me pusieran un cine bastante sofisticado de cierta manera. Consumían lo mismo que muchos niños, cosas de Disney. Recuerdo que había una parte de Dumbo que la quitaba, pero la repetía muchas veces. Había una película que tampoco recuerdo el título, pero la estuve buscando, creo que es una película japonesa que también repetía mucho tiempo. Pero creo que más bien esta cosa como de los colores y todo tiene que ver yo creo que con Aguascalientes, con la ciudad, y tiene unos atardeceres increíbles. Y mi familia, mi papá dibujaba muy bien, él se obstinaba mucho de que en mis tiempos libres los dedicara a dibujar. Veo que a partir de los 14 años tomas, antes de ingresar al CCC, infinidad de talleres y de diplomados relacionados con la imagen y las artes visuales. Yo empecé con la fotografía fija. Yo entré muy joven, a los 14 años, a la Casa de la Cultura, y ahí aprendí fotografía blanco y negro. Y lo primero que fui directamente es que mi hermano ha sido siempre una influencia. Mi hermano se mezcló, le empezó a gustar mucho la onda de los cholos, el rap, el graffiti sobre todo, porque también le gusta mucho dibujar. Y como hay mucha incidencia de migrantes en Aguascalientes, se van mucho a Estados Unidos, traen mucho rap, traen muchos grafitis, traen como muchas cosas que en otras regiones no se ve tanto, que es casi como al norte. Y entonces yo los primeros trabajos que fue tomar fotos de los cholos de Aguascalientes que pues me parecía pues marginados aquí, marginados allá. De alguna manera, pues sí, no sentirse nunca ni de allá ni de acá. Empecé con la fotografía y después gané un concurso y ya no había mucho más que estudiar en Aguascalientes, los talleres, entonces me fui a Guadalajara a seguir estudiando. Al mismo tiempo me vine a estudiar unos talleres con Shahidul Alam, un maestro de Bangladesh al Centro de la Imagen, y con Ernesto Bazán, un italiano que vive en Cuba, también documentalistas. Y yo desde ahí me empecé a perfilar un poco al documental, pero me gusta también mucho escribir. No, sí ficción, pero apegada un poco a la realidad, basándome como en cosas de la realidad. Y ahí ya en Guadalajara, que estuve allá, hice como un poco la unión entre guión, fotografía. Me hablaban mucho de lo maravilloso que era la escuela de fotografía del CCC para estudiar foto, porque yo quería como hacer algo más de la foto fija y pues la cinefotografía sentía que era como un plus. Y ahí estudié en la UDG y en el CAP y al mismo tiempo los talleres acá. Y a los 19 me aceptan en el CCC y me vengo a estudiar acá. Platícanos de tu experiencia en el CCC, donde te especializas en cinefotografía y guión. Veo que ingresas en 2007 y terminas en 2017. Y eres de 2 generaciones. Sí, de 3. Primero entré con los Chuchos en el 2007. El primer año tuve un brote psicótico, estuve internada 1 mes en un psiquiátrico. Regresé al CCC de nuevo, pero ya no me permitió seguir con la generación que estaba y empecé a estudiar guión, el año de guión, que fue, pues bueno, difícil entenderlo porque yo quería seguir estudiando realización, pero se me prometió regresar en 1 año, que yo estuviera mejor. Y pues bajo muchas cosas que no quería, pero fue un año increíble porque pues bajé muchísimas ideas, me concentré en reformular mucho lo que estaba pensando en ese momento. Y cuando entré ya pues otra vez a cine con la generación Farinelli, esa generación que estuve de guión se llama Caligari, después estuve con los Farinelli, pues fue bastante, ya estaba más fuerte, me sentía mejor, supongo. También fue pues difícil, siempre me ha costado un poco estar en grupos a veces, un poco, ha sido difícil para mí, pero al final hice mis mejores amigos, hice las 2 películas, hice 4 cortos. ¿Cómo consigues el cine, que es un trabajo en equipo, con esta característica tuya?
Pues los departamentos me costaba un poco de trabajo porque yo quería dirigir y también quería fotografiar, pero me enseñé también a delegar. A veces pues no se puede, sobre todo en la ficción, no puedes no hacer todo. ¿Cómo puedes describir al CCC? Yo creo que es una institución bastante necesaria, pero sigue siendo una escuela con una matrícula muy pequeña, en la que solo muy pocos tenemos la oportunidad de explayarnos. Entonces, supongo que está respaldada más por la pedagógica que por la financiera. Tendría que ser así, porque la pedagógica supone que son 15 alumnos y por equipos. Como en el CUEC, también son muy poquitos. Son muy pocos, pero son 30. O sea, bueno, pero me refiero tal vez a hacer más streamings, por ejemplo, de las clases, a la opción de cualquiera las pueda ver en YouTube libremente y poder absorber esa información. Platícanos un poquito de tus cortos en la universidad. Pues mis primeros cortos fueron escritos, bueno, fueron concebidas las ideas desde antes. Por ejemplo, Regadera R es una historia que yo sé de toda mi vida de Aguascalientes. Un relato de una madre que tiene una tragedia en su casa por un descuido y mata a sus 3 hijos. Y me parecía que tenía que ver mucho con la educación sexual, con esta provincia de donde yo vengo, que es muy conservadora, que los temas sexuales son completamente un tabú, que todavía en esos tiempos es muy difícil hablar de muchísimos temas, que era una mujer trágica. Y hasta que llegué ya a la carrera de realización fue cuando ya lo pude bajar. Lo primero en guión, lo hice en guión, y ya llegando a la carrera ya en realización lo hice. Y el otro de Señora, pues me gustaba mucho saber como un poco el deterioro mental también que me ha interesado siempre en ciertas personas, y como el alcoholismo, los poderes de la dominación, sobre todo entre patrón y obrero. Es un corto como sádico, ¿no? Sí. Un poco. Claro, sí, trato de hablar un poco como de justo de la crueldad, abusando del poder, y sobre todo pues también poner a la clase alta como una señora alcohólica, decrépita. Fue complicado porque era un ejercicio justo de dirección, tratar de encontrar pequeños detalles como miradas, como este lenguaje que no es hablado, que era todo corporal. Aparte fue complicado porque una alberca fría, no se pudo calentar a la hora que ya estaba, ya no tuve. Entonces Ana Francis Moore es una de las reinas chulas del cabaret del vicio. Ajá. Además de actriz, es activista. Y Amorita Redrado sí es del CUT, de educación formal, supongo, carrera formal. Y Cecilia Sotres, la otra reina chula, también es la del otro corto, en la de los niños. Y entonces llegamos a tu ópera prima, Memoria Oculta, un viaje a tu propia vida, en una etapa en que tu mente se bloquea y decides traer todo lo que pasó ahí a través de 3 entrevistas. De una compañera de estudios, Fernanda Valadez, que fue así como la testigo inmediata, tu hermano y después tu mamá. Nos decías que sentiste la necesidad de recrear lo que pasó debido a que tuviste este bloqueo. Sí. Fue porque tenía esta necesidad de saber qué había pasado, porque al regresar los maestros y la institución, realmente más bien, decidió no decirme qué había sucedido. Entonces, todos los de mi salón, cuando yo les preguntaba, no me decían. Entonces yo estuve pues como alrededor de unos 6, 7 años en los que no sabía qué había pasado. Entonces había regresado un año y luego regresar, y entonces pues pensé que era un castigo, algo malo había hecho, ¿no? Entonces... ¿Por qué tomaron esa decisión? ¿Aconsejados por doctores o por qué? Sí, aconsejados porque hubo una histeria colectiva en el momento, porque, pues no sé, la verdad es que nos enseña un poco esta situación, lo mal que estamos en cuanto a la información de las enfermedades mentales y cómo abordarlas. Y hay gente que se asusta cuando ve que algo no está funcionando bien, hay gente que lo que primero hace es un poco alejarse de eso. Donde empezaste tú a llorar y pues Pati se puso muy nerviosa, se puso a llorar también. Los demás compañeros de la generación entraron un poco como en una histeria ahí rara. Pues finalmente Ángeles decidió interrumpir la clase. Tenía una necesidad enorme de relatar lo que me había sucedido durante el periodo que perdí la memoria, porque justo cuando yo pierdo la memoria, tuve este brote psicótico, me dan un tratamiento, que el tratamiento me hace, un efecto secundario es perder la memoria, temporal de cierta manera. Entonces esta fue la duda que yo cargué hasta que conocí Documental de Creación, que está enfocado básicamente pues en tratar cuestiones íntimas y volverlas universales de alguna manera.
Y pues bueno, tuve a Ale Fernanda, que fue pues, nada indolente, y estuvo al contrario ahí. Ella es filósofa y estudió filosofía. Yo creo que tiene una aproximación muy diferente de las enfermedades mentales. Y ella fue la que estuvo todo el tiempo, cuando ya me vio muy mal, ella sí dijo esto, no podemos, o sea, no se puede ir, no se puede subir a su auto. Entonces empezaste a caminar alrededor de las mesas hasta que te pusiste a un lado de Nacho y le empezaste a tocar los churritos del cabello. No supo qué hacer, nada más continuó la clase y empezaste a jugar con un borrador. Y estabas muy inquieta, entonces me parecía que no estabas en condiciones de manejar. Muchas de esas cosas yo quería comprenderlas porque sí se me estigmatizó mucho. Entonces, que claro, pues como había tanto desconocimiento, pues no sabían si a lo mejor en un rodaje me podía pasar, entonces existía siempre esta como letra chiquita que decía aguas con Eva porque no se va a poner mal. Entonces fue para mí muy difícil poder volver a explicar, a ver, espérense, esto pasó, así fue. Sobre todo la primera entrevista que fue Fernanda, que sí fue, me quité como 1000 kilos de encima porque pues yo sí pensé que algo malo había hecho. Que es muy clara ella en sus respuestas y en lo que pasó, ¿no? Siempre cuando uno tiene vacíos, pues mejor ir a preguntárselo a la gente que uno cree que lo estiman. Pues sobre todo había mucho dolor, Eva. Eso era más que aterrador, era desgarrador. Parecías una muchacha con mucho dolor. ¿De cuánto tiempo fueron estos huecos? Pues alrededor de como 2 meses. O sea, yo empecé a estar mal, parece ser que de la vez de que me trasladan de la escuela al psiquiátrico, que esperaron que mi mamá llegara porque mi mamá tomó un avión de Guadalajara, unas 2 semanas antes. Pues sí dejé de dormir bastante tiempo. Yo siento que estaba inquieta, pero no lo podía transmitir de cierta manera. Yo creo que el cerebro de alguna manera se quiere desconectar, justo por eso y por otras razones. Que también, pues digo que no es un solo factor, son muchos factores que uno pues tiene que si me hubiera pasado antes o me hubiera pasado en una situación íntima en mi casa, tal vez yo no hubiera hecho el documental. Yo creo que mucho de esto surgió por la necesidad de compartir y de reivindicar la imagen que me habían generado y de decir, a ver, yo viví esto, pero esto le pasa a un montón de gente, esto le pasa a mucha gente y pues hay que hablarlo porque hay que detectar estas cosas porque mucha gente sí se puede morir durante el periodo porque se atraviesa, lo atropellan, se pierde, nunca saben dónde está, se callan, entonces pues sí es necesario. Había tanto tu escuela, lo que estabas haciendo que regresar a México 8 días después y encontrarte como te encontré en algo que hasta la fecha no me puedo explicar. Los últimos 20 minutos de este documental tienes una edición de fotografías y videos. Primero quiero que me digas por qué ligas estas 3 entrevistas, estos 20 minutos con esta edición nada más de imagen. Bueno, basándome que soy cineasta, yo dije, bueno, si yo me voy a hacer una entrevista, pues tienen que ser imágenes, porque es lo que yo hago. O sea, nunca me considero que soy tan buena hablando, pues ahora como que por las películas como que he desarrollado un poco más eso, pero siempre me he mantenido, bueno, mi imagen es que no tanto, por eso siempre he optado más por la imagen visual. Decidí ya armándolo en el montaje que tenía que dar yo una explicación que se contestaba haciendo con todo lo que había vivido en este momento y era todo lo que había fotografiado. Yo todo el día tomo fotos, todo el tiempo. ¿Con qué cámara tomas las fotos? Con todo lo que Celular, tenga, con lo que tenga en la mano, celular, cámara chiquita, con las Digi, con Sony, con todo lo que encuentre. Y al último hay unos gritos como ahogados. No se entiende bien de alguien que se queja, no sé si es un muchacho, no sé si es tu hermano, y termina, ¿no? Los gritos, estaba produciendo un cortometraje de un amigo de Israel, otro compañero de la escuela, y entré justo a un asilo de ancianos que queda aquí en la Narvarte. Pues bastante triste porque pues era un psiquiátrico muy chiquito y vi una señora no tan grande, no muy grande, yo creo que la más joven es el joven del psiquiátrico, pero con un Alzheimer terrible, y lloraba y había como que todo el mundo ya sabía que la señora tenía y yo grabé ese momento porque estaba grabando las habitaciones, pero yo me sentí muy mal después de haberlo grabado. O sea, aunque lo grabé,
Me sentí muy mal porque dije, ay, esto fuera de contexto es terrible, es una imagen que es un dolor porque le gritaba a sus hermanos y a su mamá. Entonces, pues en algún momento pues sí como que me espejé ahí, entonces me dolió mucho y yo siempre tuve ese video ahí y me dolía mucho, pero nunca pensé que lo podía usar, pero descubriendo ya en una parte como de cómo trasladar la desesperación, el dolor, es muy poderoso el sonido. Entonces yo quise irme a negros y poner este sonido y pues simular que era yo, de alguna manera hacer un montaje de que era yo o esa voz de desesperación de que describe también mi mamá en el relato. Después de haber pasado una noche bastante difícil porque se oían gritos, se oían lamentos, se oían situaciones, todo el mundo está encerrado. A ti no te encerraron porque estaba yo ahí. Puedo ser mía, la de cualquier persona que esté en un lugar recluido, que al fin de cuentas estás recluido en tu propia cabeza. Y pues sí, terminas pidiendo estar con tu mamá, con tus hermanos. ¿Cómo reaccionó el público que vio este documental? Pues sí tuve como un recibimiento bastante como que choqueó, pero no hacia mal, sino al contrario, fue como empático. Me di cuenta de que mucha gente le pasaba lo mismo, de lo mucho que me quería mi hermano. Yo sabía que nadie te estaba siguiendo, pero me dije, güey, que te venga siguiendo, yo le rajo a su madre. Tú tranquila, ¿quién está siguiendo? No, que se va a acabar el mundo, no hay pedo, aquí me quedo contigo hasta que se acabe, güey, no pasa nada. Y te abracé y te veía temblando, estabas temblando. Descubrí muchas cosas de que mi hermano, que yo no sabía que habían pasado. Entonces la reacción fue positiva. Sí, claro, fue positiva. ¿Cuáles han sido sus canales de distribución? YouTube, decidí dejarlo libre porque, libre la plataforma YouTube, puede llegar cualquiera directamente a buscarla. Te gradúas con el documental M, que es un retrato de la vida de tu hermano. ¿Por qué decides seguir a tu hermano que tiene un problema de drogadicción? Yo le batallo, güey, tengo un pedo, yo me chingo en el vicio, güey. Me está matando, güey. Que es un muchacho brillante, inteligente, que en sus momentos de lucidez resaltan todas estas cualidades, que escribe muy bien, que tiene un público, que está siendo famoso. ¡Aguas! 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 ¿Por qué decides irte a retratar esta parte tan dolorosa para ti, no? Habiendo sido tan unidos toda su vida. Hay familia sufriendo, muriéndose, llorando, como la mía. Ahorita mismo no tengo moral para siquiera salir a la calle. Porque era urgente, porque mi hermano representa también la voz de muchos jóvenes que realmente también están muy marginados justamente porque son jóvenes, pues consumen cristal que les llega, ya que llegue el cristal a ti, porque puedes conseguirlo, pero que esté tan cerca de ti el cristal es que si estás en una situación bastante... Es terrible lo que hace esa porquería. Pues más que fuera un ejemplo, quería que mi hermano se viera, que entendiera, después de muchos psiquiátricos, de muchas búsquedas, de muchas pláticas, de búsquedas espirituales, de todo tipo, creo que a mí como me cambió mucho, a mí personalmente me transformó a hacer mi propia película. Y siento que el que está involucrado al hacerlo, pues sí le cambia la vida. No sé si el mundo cambia. Eso es algo bastante, mucha responsabilidad también para el cine, supongo. ¿Fue difícil seguir a alguien que está fuera de control? Sí, es muy difícil porque se mueve por todos lados. Sabía que la película iba a tener estos movimientos y tenía que seguirlo. Sí, sí es difícil, pero constantemente tienes que aprender a comprender. Yo fui parte como de esa sociedad represora, porque cuando yo lo filmaba me costaba mucho trabajo comprender lo que hacía. Porque mi hermano, si fuera otro personaje, hubiera sido muy diferente. Por ejemplo, mi hermano nunca jamás en la vida me mostraría, nunca fumaría en mi cara. Y yo siento que ese regalo yo se lo di también a quien ve, porque perpetuar la imagen también del drogadicto como la conocemos también es muy peligrosa a veces con los discursos. Entonces uno hay que saber cómo ver otro lado de la moneda sin tal vez una conciencia en los demás. Porque este documental M, eres la directora, la fotógrafa y lo editas. Cuando ibas a grabar a tu hermano, ¿ibas sola? ¿Iba alguien con el sonido? Lo hice con una camarita que por ahí traigo, con una Nikon de 800 y algunas cosas con el celular, otras cosas son del archivo, cámaras de vigilancia,
Y lo hice todo yo justamente porque al observar a mi personaje, ya viéndolo fuera, que no fuera mi hermano, bueno, y mi hermano obviamente, pero sé que él, no, más bien, siendo mi hermano, sé que mi hermano con las personas cambia mucho. O sea, entonces, pues tomé en cuenta eso, quería verlo con personas. ¿Cuántos días tenemos al tanque aquí, cabrones? ¡A huevo! ¡A huevo! No me tomen pinches videos, porque luego me voy a ver más feo. Y a veces ni a Dios le creo. Y sin personas. Con una tristeza total de que ya no había más sustancias, de que no había amigos, de que no había familia, de que no había casa. Caminando rumbo a donde quizá pudiera aparecer una casa esa noche o un hogar. Pero siempre me estuvo acompañando mi productor, que es Israel Ahumada, que siempre hemos hecho como mancuernas en producción. Muchas veces intenté soltar la toalla, me costaba muchísimo trabajo retratar justamente el dolor y cómo retratar sin caer en la miseria humana, sin caer, solo ver la complejidad y dejar, y decretar cosas, porque uno sabe la responsabilidad que tiene, sobre todo personajes vivos que están sufriendo, la responsabilidad que uno tiene, cómo los va a proyectar en la pantalla. Entonces, justo eso fue algo que en el montaje estuve todo el tiempo constantemente preguntándome, cómo cerrar un documental sin que pareciera que se va a morir. Ahora, en cuanto a la estructura narrativa, tienes segmentos en que te vas a negros, cortas, regresas, y otros en que no hay sonido. ¿Por qué decidiste hacer esto? Por lo radical del caos que mi hermano viene manejando y como yo vengo entablando toda la comunicación. Y aparte, como estaba viendo, yo me sentaba y analizaba y sentía que tenía que quitar el audio. O sea, era como un descanso. Era demasiado ya el Era audio. demasiado y hay cosas que tenemos que observar que siempre hago mucho a veces edito sin sonido muchas cosas. Entonces me funcionaba a veces sin sonido y pues lo corté. ¿Cuánto tiempo se llevó el documental? Yo lo vengo grabando desde el 2008, 2009. Desde que empecé la carrera, yo sabía que hay un proyecto de documental. Y mi hermano siempre me pareció un personaje porque su vida siempre ha estado cargada de cosas que no suceden a mucha gente. Sí, esa escena que tienes en que ya lo vemos de salida, va a la secundaria a dar un concierto o a cantar y todos los fans, ¿no? Enloquecidos de que está ahí. Que me arranquen la cabeza para ver si te apartas. Pa' ti yo fui el primero, para mí tú eres la última. Él ayuda a mucha gente, ayuda sobre todo a la banda que tiene problemas con las adicciones. Entiendo porque lo reafirma el no caer, porque comprender una adicción de ese grado es muy difícil, muy difícil. Es 10 veces más adictiva que la heroína. Se hizo para desinhibir a la milicia gringa. O sea, imagínense lo que hace. O sea, imagínense soltar eso en las calles. Fabio era peleador de Vertudo. Se suicidó. Que lo encontró colgado en su casa, que ya está en todas las redes. Yo le había dicho que se viniera, ya le había conseguido una beca en un anexo y pues le ganó el Cristal. Mi mamá cuando vio la película dijo, no hija, eso no se parece ni a la realidad. O sea, está muy tenue. O sea, la verdad es que la metanfetamina está hecha tal cual para destruir totalmente. Este trabajo estuvo nominado al Ariel. Sí, súper chido que tus congéneres les guste tu película y la voten. Está bien chido, es increíble. ¿Vas a continuar como documentalista o tienes proyectos de ficción? Pues de las dos cosas. Creo que me gustaría seguir con el documental, pero estoy escribiendo cosas, estoy trabajando con un amigo escritor y desarrollamos un guión de corto. Quiero ver dónde realizarlo y tengo por ahí otros, pero sí, documental todavía, como que son cosas que vas tejiendo y se tardan un montón, entonces pues puedo hacer muchas cosas en el Inter y así. ¿Qué haces en el Inter? O sea, ¿de qué vives? Vivo vendo fotografías, vendo a veces fotos, ¿Haces fotografía comercial? No, casi no me sale muy bien, creo. Bueno, tuviste un premio de la UNESCO
por tus fotografías de habitación DF. Sí, es unos retratos en habitaciones de amigos que son 7, es una serie de 7 retratos de distintas habitaciones de distintas personas de la ciudad. Están como elevadas en sus habitaciones y muestran como todo el hábitat. Y los quería, pues sí, mimetizar con sus habitaciones. ¿Qué nos puedes decir en general del documental en México? ¿Cuál es la situación del documental en cuanto a apoyos, en cuanto a distribución y en cuanto a exhibición? Pues estamos pasando por un momento así increíble, yo creo, de documental, sobre todo para las mujeres, porque podemos cargar con la cámara para todos lados, contar cosas sin, no sé, sin tantos intermediarios, tal vez. También para los hombres, supongo, pero creo que estoy viendo que el documental lo están tomando mucho las mujeres porque, pues no sé por qué, realmente bien. Supongo que mucho tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con, claro que obviamente con la liberación de muchas cosas que están pasando ahora actualmente, pero también tiene que ver con pues algo que tiene que ver lo femenino con atrapar cosas íntimas y la forma en la que desarrollamos cierta manera de observar ciertas cosas y siento que el documental ahora en México está mostrando muchas caras que no habíamos visto, muchas historias que no habíamos visto y están contadas desde el lado femenino. No sé mucho, la verdad, sobre los apoyos gubernamentales, pero sí creo que se puede tener mucho más acceso a tener una obra cinematográfica más rápido, o sea, puedes tener tu compu, tu equipo, un buen personaje y vámonos, o sea, contar algo también que tiene que ver mucho con las formas actuales, de un poco esta forma de contar ahora más directo, también tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo, como este deseo de contar cosas reales o de verdad, o que se sientan momentos de verdad. Oye, pues muchas gracias, Eva. No, Te al agradecemos contrario. tu tiempo, que hayas estado acá, que nos hayas compartido esta experiencia de vida, sobre todo familiar. Gracias por el Y interés. bienvenida al diccionario.